Muy buenos días, mi nombre es Griselda Vega, soy editora general de contenidos de The Food Tech y les doy la bienvenida a nuestro quinto webinar gratuito, Azúcar y Edulcorantes. ¿Qué alternativas responden a las tendencias de consumo? Gracias por acompañarnos. Quiero agradecer la participación especial de Suigen, una empresa global, innovadora, dedicada a la investigación, desarrollo y producción de soluciones endulzantes y de sabor. Alrededor del mundo dispone de equipos técnicos expertos en reducción y modulación de sabor. Cuenta con nuevas tecnologías que, combinadas con lo mejor de la naturaleza, ofrecen un amplio portafolio de soluciones naturales para endulzar y modular el sabor de alimentos y bebidas, logrando productos sin azúcar o reducidos en azúcar con el mejor perfil de sabor en el mercado. Antes de comenzar, les informo que en los siguientes días recibirán la liga para poder escuchar nuevamente esta conferencia. Si les van surgiendo dudas durante la presentación, al final se responderán en vivo, así que los invito a que vayan dejando sus preguntas o consultas únicamente en el botón preguntar, que figura abajo del chat. Por favor, no utilicen el chat para dejar sus consultas. También quiero contarles que quienes se queden hasta el final del webinar recibirán un certificado de asistencia personalizado con los datos que dejaron en su registro. Este certificado es justo como el que aparece ahora en pantalla. Por otro lado, quiero informarles que decidimos reagendar las fechas del evento presencial de Food Tech Summit and Expo. Los esperamos los próximos 1 y 2 de diciembre del 2021 en el Centro Citibanamex de la Ciudad de México. Y ahora sí, damos comienzo a este webinar. Les quiero presentar a nuestra speaker, Susana Sokolovsky, expresidente de la Asociación Argentina de Tecnólogos Alimentarios, consultora en asuntos regulatorios y científicos e innovación tecnológica a nivel internacional. Es doctora en Ciencias Químicas. Se ha dedicado por más de 20 años a la investigación científica y a la enseñanza en la Universidad de Buenos Aires. Es científica certificada en alimentos por el Instituto de Certificación del IFT de Estados Unidos. Como experto invitado, presidente de simposios y orador principal, ha impartido conferencias en más de 190 congresos en 20 países y es autora de múltiples artículos científicos, revisiones y capítulos de libros. Desde 1992 actúa como representante no gubernamental en las reuniones normativas del Mercosur, Códex Alimentarios y otros foros regulatorios. Hola, doctora Susana, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, Griselda, un gusto es para mí, un gusto estar con ustedes hoy aquí, en esta mañana, para compartir algunas nociones muy interesantes respecto de la sustitución de azúcar. Gracias a usted, doctora. Entonces le dejo el micrófono para que inicie la presentación. Muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla entonces y con esto podemos comenzar. Bueno, ante todo, el título de la presentación, como ya lo han visto, es Azúcares y edulcorantes, ¿qué alternativas responden a las tendencias de consumo? Yo quisiera, antes que nada, declarar mis conflictos de interés por cuanto trabajo como consultora independiente en asuntos científicos y regulatorios y en innovación tecnológica de alimentos, y como mi actividad principal está relacionada con aprobaciones regulatorias de diferentes ingredientes y aditivos alimentarios en países de América Latina, trabajo con empresas productoras de ingredientes y aditivos alimentarios y también con estudios de abogados con industrias alimentarias. Y como ya lo anunció Griselda, intervengo en foros internacionales de regulaciones alimentarias como el Códex Mercosur y otros. También quiero declarar que toda esta presentación la hago siguiendo las normas de comportamiento profesional de la Unión Internacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Y con esto entonces voy a presentarles la agenda. Vamos a hablar del escenario actual y las tendencias de mercado. Vamos a hablar sobre aspectos de seguridad de los sustitutos del azúcar. Y después nos vamos a dedicar en profundidad a hablar de los extractos de la planta Stevia rebaudiana bertoni y de otras nuevas tecnologías que se usan para obtener nuevos productos, y estas tecnologías son glicosilación, bioconversión y fermentación. Y vamos a hablar, por supuesto, del marco regulatorio que ha permitido el uso de estos nuevos compuestos. Y por último, vamos a cerrar con características y producción de un nuevo ingrediente sustituto del azúcar, la alulosa, y vamos a hablar de sus aplicaciones y rotulación. Así que
comencemos. Como ustedes saben, estamos en un marco muy particular, ya que la Organización Mundial de la Salud ha hecho una fuerte recomendación para reducir el nivel de azúcar en la dieta a menos del 10% de la energía total consumida y en relación a la caries dental, preferiblemente llevarlo tan bajo como el 5% de la energía, que para dietas de 2.000 calorías representan respectivamente 50 gramos de azúcares libres por día o 25 gramos relacionados con las caries dentales. Además, en varios países de la región latinoamericana se imponen sellos de advertencia a los alimentos y bebidas que superan umbrales de azúcares, grasas y sodio, y por lo tanto, dentro de la comunidad de productores hay un gran interés en la reformulación de alimentos y bebidas para evitar esta obligatoriedad de colocar un sello de advertencia frontal. Además, hay preocupaciones reales, actuales, sobre el vínculo entre la obesidad y la ingesta de azúcar, y seguirán presionando a las marcas para que reduzcan el azúcar en sus alimentos. Y además, una novedad que trajo la pandemia de COVID-19 es que atrajo aún más la atención al problema, ya que la obesidad y la diabetes son dos de las condiciones de salud subyacentes que son factores de riesgo para los resultados graves de COVID-19. Solo para que vean cómo está la situación actual en el mundo entero respecto de la diabetes, les presento este mapa de la Federación Internacional de Diabetes, donde se muestra que en todos los continentes ha aumentado en los últimos años el número de pacientes diabéticos, y que ese aumento es particularmente importante también en la región de América Central y Sudamérica. Muy bien, como ustedes saben, hay una tendencia del consumidor a elegir productos que ya sean orgánicos o naturales o de origen natural, y fundamentalmente también hay un gran foco en sostener la nutrición de una manera consciente, eligiendo alimentos que puedan ser dulces, pero que tengan algunas características favorables, y para eso nosotros contamos con sustitutos del azúcar, que son herramientas muy útiles para reducir el azúcar en alimentos y bebidas. Ahora, es fácil darse cuenta que cuando hablamos de sustituir azúcar, no hablamos solamente de reemplazar el dulzor del azúcar, porque el azúcar tiene funciones muy importantes que se destacan en otros temas. Por ejemplo, el azúcar tiene la particularidad de resaltar otros sabores. Todos estamos conscientes del uso de azúcar en salsas como ketchup o salsas de tomate. También los azúcares y el balance de azúcares permite controlar la cristalización de la lactosa y de los azúcares usados en postres helados, y eso modifica la textura en el caso que aparezcan cristales indeseados. También sabemos, todas las amas de casa que cocinamos y también los hombres, que el azúcar es la que facilita el desarrollo del color dorado que aparece en los productos horneados, también de cualquier categoría. Y otra cosa interesante es que contribuye a la aireación, por ejemplo, en el batido de las claras a nieve. Bueno, también es conocido que los enólogos evalúan el contenido de azúcar en un vino viendo el escurrimiento de la gota dentro de la copa, y eso se debe a que el azúcar modifica la viscosidad de las soluciones, además de proveer cuerpo y textura y regular la retención de humedad en los productos horneados. De modo que todas estas características funcionales del azúcar deben ser reemplazados por sustitutos del azúcar que van a actuar en diferentes maneras. Y así, por ejemplo, tenemos los agentes de cuerpo, que en inglés se llaman bulking agents, y que pueden ser de dos categorías principalmente: los polioles o polialcoholes, que son edulcorantes nutritivos. Con esto quiero decir que tienen una cantidad de calorías reducidas, 2,4 calorías, todos ellos en las normativas de América, excepto el eritritol, que tiene 0 calorías en México y en varios países. Y luego tenemos agentes de cuerpo de otra estructura química, como la polidextrosa o la inulina, los fructooligosacáridos,
los galacto-oligosacáridos, los isomalto-oligosacáridos, todos estos aprobados en los países de América, y en forma, digamos, más novedosa, la lulosa, un azúcar raro, que ya vamos a ver, y además tenemos los edulcorantes no calóricos, también llamados no nutritivos o intensivos, y que son los conocidos aspartamo, acesulfame K, sucralosa, sacarina, ciclamato, glicósidos de esteviol, que es el nombre genérico para los productos de stevia, neotame y otros que están en una continua innovación. Entonces, debería ser una preocupación para los consumidores el hecho que la industria utilice sustitutos de azúcar para proveer dulzor sin calorías. Pues eso es lo que vamos a ver en detalle ahora, y todos tenemos que estar conscientes que existe un grupo de expertos internacionales que se reúnen en lo que en inglés se llama JECFA, que es digamos, proviene del Joint Expert Committee on Food Additives. Nosotros al final de esta presentación vamos a ver cuál es el trabajo de este comité del Codex Alimentarius, que se encargan de evaluar la toxicología y además de establecer la ingestión diaria admisible, es decir, la cantidad de cada aditivo alimentario que puede consumirse por kilogramo de peso corporal por día durante toda la vida sin que exista ningún riesgo para la salud. Entonces, ¿qué hace el JECFA? El JECFA hace sus evaluaciones y a posteriori se presentan, se editan documentos que contienen las especificaciones de los aditivos alimentarios. Esto se hace en forma periódica, de modo que uno dispone de estos estudios hechos por el JECFA con solo entrar a Google. Ahora, vamos a hablar de edulcorantes no calóricos, y nosotros hemos nombrado algunos de ellos. ¿Y qué es lo que ellos tienen en común? Bueno, como sustancias químicas, todos son muy diferentes, y aquí lo pueden ver. Todos provienen de productos muy disímiles, y lo único que tienen en común es que aportan sabor dulce y reemplazan cantidades del orden de 25 gramos de azúcar con muy poquitos miligramos, por cuanto en sí las sustancias tienen un poder de dulzor o intensidad de dulzor, como lo llamamos, muy superior al de la sacarosa o el azúcar de mesa que tomamos como patrón. Y entonces se reemplazan 25 gramos de azúcar por unos pocos miligramos del edulcorante no calórico, de modo que es fácil darse cuenta que además del dulzor habrá que reemplazar el cuerpo, es decir, la masa de ese azúcar que se saca de la formulación. Y otra cosa que debemos recordar es que estamos hablando de sustancias, los edulcorantes no calóricos, que son aditivos alimentarios. Y un aditivo alimentario es cualquier sustancia que no se consume como un alimento, tenga o no tenga valor nutritivo en sí mismo, y cuya adición intencionada al alimento con fines tecnológicos en cualquier etapa de la elaboración o el empaquetado puede preverse que resulte en una manera directa o indirecta por sí mismo o por sus subproductos en un componente del alimento o un elemento que afecte a sus características. Es decir, vamos a estar hablando, cuando hablemos de edulcorantes no calóricos, de los aditivos alimentarios evaluados por el JECFA. Ahora bien, la pregunta que uno se hace es, ¿cómo puede fijarse una ingesta diaria para el día si no conocemos cuál va a ser la exposición dietaria que el consumidor va a tener a esa sustancia química? Existen entonces maneras de evaluar lo que llamamos exposición dietaria, que se hace teniendo en cuenta niveles de exposición real, pero que en realidad se calcula de un modo muy particular. Es decir, para evaluar cuál es la potencial exposición dietaria de un consumidor, se trate de un niño de 3 años o de un adulto de 90, lo que se hace es recabar toda la información de los datos de las categorías de alimentos o bebidas donde se va a utilizar ese nuevo aditivo alimentario. Pongámosle un edulcorante no calórico. Se hacen encuestas de uso en la industria, se evalúan los rótulos de productos
que contienen otros edulcorantes, por ejemplo. Se hacen estudios de los niveles de uso que deben usarse en cada categoría, es decir, las cantidades que serán usadas, y estas pueden además verificarse por datos analíticos. Y una vez que uno tiene reunida esta información, es decir, una vez que conoce los datos de presencia del contenido de ese aditivo en alimentos individuales, incluido si algo se pierde durante el proceso, y si además sabemos cuál es la potencialidad de que esas categorías de alimentos que van a contener el aditivo alimentario sean consumidas por una persona, tenemos los dos datos que estiman la cantidad del aditivo alimentario que será consumido, y ya conociendo esa exposición individual al aditivo, se calcula la ingestión diaria admitida o estimada. Muy bien. Entonces, esta evaluación de la exposición dietaria es fundamental para entender la inocuidad de los aditivos alimentarios, en este caso edulcorantes no calóricos, porque se hace para cubrir toda la población, tomando en cuenta la variación en el consumo de alimentos. Se hace en distintos países y entre distintos grupos de población, y en particular se evalúa para niños y adultos mayores, o por ejemplo para personas que siempre eligen la misma marca, por ejemplo grupos como los diabéticos, en el caso de los edulcorantes no calóricos. El proceso es muy conservador, siempre se evalúa la máxima exposición dietaria, y usualmente el nivel máximo permitido se usa junto con la cantidad máxima del alimento que podría ser consumido. Entonces, como entienden, esta evaluación impone el estudio de la máxima exposición dietaria a un nuevo aditivo, y las metodologías han ido cambiando, o sea, se pueden hacer en base a lo que se conoce como el método del presupuesto, en inglés el budget method, para cuando lean los estudios, pero también existen desde 2017 planillas que Doctora, ¿nos escucha? Se quedó congelada la imagen un poco. Queremos verificar que Sí, yo los escucho. ¿Estamos con usted? ¿Sí? Se quedó un momento pasmado. Estaba esperando a ver si era una cuestión de conexión. Pero, gracias, muy amable. por favor, doctora, si podemos retomarlo. ¿Cómo no? Entonces estábamos aquí. Sí, gracias. Podemos retomar aquí, perdón. Hablábamos de la exposición dietaria y dijimos que se toman en cuenta en forma muy cuidadosa aquellos grupos sensibles como niños pequeños o personas que viven con diabetes o personas leales a una marca en particular, porque la solidez de las evaluaciones es fundamental para asegurar el uso posterior de ese, por ejemplo, edulcorante no calórico. Entonces, habiendo dicho esto, vayamos ahora a cuál es el escenario regulatorio en los países de América donde hay un uso creciente de sellos de advertencia en los alimentos que contienen cantidades altas de grasas, azúcares o sodio, y en el caso particular de México, una leyenda contiene edulcorantes no recomendables en niños, que es particular exclusivamente de México. Ahora piensen que en Chile, en 2016, estos sellos de advertencia entraron en vigencia, y por lo tanto, previa a la entrada en vigencia de la nueva norma, los productores industriales se dieron a reformular alimentos, porque en Chile las cantidades son umbrales de gramos
por ejemplo, de azúcar, 10 gramos de azúcar en alimentos sólidos por 100 gramos del alimento. Es decir, que si mi alimento reemplaza parte del azúcar por sustitutos de azúcar, evitará el uso del sello de advertencia alto en azúcar. Y este es el caso, por ejemplo, de hojuelas de maíz de una muy conocida marca que ha conseguido evitar el uso del sello de advertencia alto en azúcar y solamente tiene hoy en día el sello de alto en calorías, que para todos los productos sólidos es inevitable si superan las 275 calorías. Entonces, Chile reformuló casi 1.700 productos antes de la entrada en vigencia de la ley y la reformulación ha continuado, de modo que existía una genuina preocupación sobre si hubieran superado los límites, o sea, la ingesta diaria admitida, niños en edad escolar. Bueno, el 13 de mayo, o sea, hace escasamente un mes, la ACHIPIA, la Agencia Chilena para la Inocuidad y Calidad Alimentaria, publicó una evaluación de la exposición dietaria crónica de edulcorantes en alimentos consumidos para la población chilena en individuos de 2 a 75 años. Y como ven aquí, los resultados evidencian que la ingesta diaria admisible para cada uno de los 4 edulcorantes evaluados no fue superada en ninguno de los grupos etarios ni escenarios evaluados. Los edulcorantes que se evaluaron fueron acesulfame K, aspartamo, sucralosa y glicósidos de esteviol, que son los más utilizados en el mercado chileno. Ven entonces ustedes que aún en un ámbito de intensa reformulación con uso de edulcorantes no calóricos en la población chilena, que es el caso más paradigmático, no se ha observado después de 5 años ningún exceso respecto de sobrepasar la ingesta diaria admisible. Ahora, debemos tener también presentes que muchas veces se habla de evitar el uso de edulcorantes no calóricos para disminuir el sabor dulce de los alimentos y bebidas, porque estos podrían dar inicio a una preferencia por el sabor dulce a temprana edad. Y ahí vamos a mencionar que muchas veces se hace uso de la falacia de la evidencia incompleta, porque en realidad no se hace un estudio, un metaanálisis o una revisión de todo lo publicado. De modo que voy a compartir con ustedes este estudio del año 2018 de Appleton sobre la preferencia al sabor dulce. Es una revisión sistemática de la literatura publicada hasta el 2018 que muestra que la evidencia actual de todos los estudios publicados no respalda las políticas de salud y nutrición que piden una reducción del uso de edulcorantes no calóricos en el contexto de una reducción general del dulzor y sobre la base de un posible efecto negativo en el acostumbramiento al sabor dulce. De hecho, muchos estudios muestran que aquellas personas que eligen alimentos sin azúcar o bebidas sin azúcar son en realidad más cuidadosas de tener presente los datos de nutrición y una dieta saludable. Entonces, vamos a ir ahora sí en detalle a hablar de los glicósidos de esteviol, que son esta estrella, digamos, el edulcorante no calórico de origen natural, proveniente de la planta Stevia rebaudiana bertoni del Paraguay, originaria del Paraguay, que consumían ya los indios hace más de 500 años, que hay conocimiento de la yerba mate usada en combinación con la stevia, y el lanzamiento de productos de stevia no ha parado de crecer en los últimos años. Este es un ejemplo con datos de Innova, que muestra que en todas las regiones, en todos los continentes, el crecimiento es continuo. En Latinoamérica en particular hay una enorme variedad de productos, alimentos y bebidas que utilizan glicósidos de esteviol derivados de la planta, Stevia rebaudiana bertoni, de modo que vamos a ver en particular que en general cuando la planta se estudió en la década del 70, se evidenciaron primero la presencia de 10 glicósidos de esteviol,
donde los predominantes fueron el estebiócido y el rebaudiócido A. Esto en la década del 70. Hoy hay variedades genéticas que muestran disposiciones o composiciones de glicósidos de estebiol diferentes, y se conocen al día de hoy más de 40 glicósidos de estebiol caracterizados. Todos ellos tienen una unidad de estebiol que es común a todos, y luego tienen restos de azúcares que varían, y eso hace que varíe tanto el peso molecular como la característica de sabor de estos compuestos. Solamente les estoy mostrando en esta tabla algunos de estos compuestos, pero como ya les digo, se han identificado al día de hoy más de 50 que están caracterizados. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? En la hoja, 88% de la hoja no es dulce y se descarta. Piensen ustedes que los glicósidos de estebiol de la Stevia rebaudiana bertoni se obtienen por extracción a partir de la hoja seca y molida. Solamente una pequeña porción contiene glicósidos de estebiol, y aquí ven, por ejemplo, un gráfico de cuál es la proporción de rebaudiócido A en la composición total de los glicósidos de estebiol dulces que se extraen de la planta. Ahora, hay otros glicósidos de estebiol minoritarios, por ejemplo el rebaudiócido M, que tienen mejor característica de dulzor, un dulzor más limpio, pero además tienen menor características de amargor, astringencia, el resabio amargo, lo que llamamos el lingering effect, o de acidez, y esto ha sido notado hace ya varios años. Esta es solamente una cita del 2014. Entonces, lo que se ha hecho es producir nuevas tecnologías innovadoras que permiten obtener glicósidos de estebiol que en la planta son minoritarios. Entonces vamos a ver estas innovaciones producidas en la stevia. Vamos a ver el método de extracción tradicional y los 3 métodos innovadores de glicosilación, bioconversión y fermentación para incrementar el número de productos disponibles. Es fácil de entender que la demanda actual de glicósidos de estebiol de la hoja de stevia supera la producción. Es decir, hoy la aceptación de estos edulcorantes no calóricos derivados de stevias es tan alta que es muy difícil llegar a producir a partir de la planta. Y la extracción se hace de manera simple usando extracción de las hojas secas trituradas de la stevia, como si fuera una infusión de un té, exactamente igual, pero a escala industrial. Luego se recupera el producto disuelto mediante alcoholes, como por ejemplo etanol, soluciones alcohólicas de etanol, y se pasan estos extractos a través de resinas de intercambio iónico para purificar el material, de modo que la producción del material comercial no tenga menos de 95% de glicósidos de estebiol totales en base seca, que es la especificación del JECFA para este producto. La composición de ese extracto de glicósidos de estebiol depende, por supuesto, del tipo de planta, de la variedad genética de la planta y las técnicas de fabricación utilizadas. Y acá tenemos un esquema muy sencillo del proceso descrito en la aprobación GRAS de la FDA por uno de los productores, que muestran las etapas de extracción y luego de separación. Ahora bien, existen otros métodos conocidos en forma general como glicosilación o glucosilación, si involucra solamente la adición de unidades de glucosa, que se hace a partir de glicósidos de estebiol extraídos de la hoja. Lo que se hace es usar enzimas de diversas fuentes para agregar, o sea, unir unidades de glucosa para producir glicósidos de estebiol de mayor peso molecular que pueden o no encontrarse naturalmente en la hoja de stevia. Lo que se hace es un uso de enzimas para modificar los glicósidos de estebiol originales, y estos compuestos se conocen con el nombre de stevia modificada con enzimas, o en forma más común como glicósidos de estebiol glicosilados. El proceso de adición enzimática de unidades de glucosa se hace mediante un proceso donde se incluye la enzima
y ya sea glucosa pura o fuentes de almidón que adicionan una porción, digamos, una unidad o varias de glucosa que puede llegar hasta 20 unidades al glicósido de esteviol. Muy bien, vamos a ver además este producto de bioconversión muy interesante que implica la conversión enzimática de un glicósido extraído de la planta, por ejemplo el rebaudióxido A, en otros diferentes como el rebaudióxido D o el M, mediante la adición de una o más unidades de glucosa de una fuente de azúcar usando enzimas expresadas por distintos organismos genéticamente modificados. Las diversas enzimas producidas se aíslan y luego se hacen reaccionar con un extracto de la planta, de rebaudióxido A, por ejemplo, y se consigue producir solamente mediante este proceso estos rebaudiósidos minoritarios de muy buenas características sensoriales. Ahora bien, los productos que se obtienen resultante de este tratamiento son idénticos a los que están minoritariamente en la hoja de stevia, pero no se extraen directamente de la planta de stevia. Y luego tenemos un proceso conocido como defermentación, y en este proceso no interviene para nada la hoja de stevia. Es decir, los glicósidos de steviol se producen directamente mediante la utilización de Saccharomyces cerevisiae o Yaurobia lipolítica, mediante la fermentación de fuentes de carbono. Estas levaduras modificadas se usan para producir específicamente rebaudiósidos D y M, y estos se producen a partir de una fuente de glucosa sin participación, como dije, del extracto vegetal. Sin embargo, estos productos cumplen con la especificación actual de pureza del JECFA para glicósidos de esteviol. Bueno, todos conocemos la levadura Saccharomyces cerevisiae, que se usa tanto en panificación como en cervecería, pero para los que estén interesados les dejo este artículo que explica las aplicaciones relacionadas con alimentos de la levadura Yaurobia lipolítica, por si tienen interés en leerlo. Ahora, lo que es importante es que estos rebaudiósidos D y M obtenidos por fermentación son idénticos en estructura, ya sea que vengan de la hoja o que sean producidos en una planta. Y esto permite incrementar el abastecimiento de estas dos variedades, rebaudiósido D y rebaudiósido M, que son de muy buen perfil de sabor. Y entonces, para entender cómo son estos métodos de forma comparativa, aquí les dejo una tabla que muestra los mecanismos, las reacciones enzimáticas, el material del que se parte y el proceso y el producto que se obtiene en todos los casos, aún en el caso de la fermentación donde no participa la planta, los productos obtenidos son idénticos al de la planta, y en el caso de glicosilación el producto que se obtiene es distinto, de mayor peso molecular, con mayor cantidad de unidades de glucosa adheridas a la estructura del glicósido de esteviol. Y entonces me parece muy importante que ustedes entiendan que todas estas innovaciones requirieron cambios para que el JECFA pudiera evaluar estos productos y obtuviéramos una regulación que ampare o que cubra a todas estas innovaciones. Entonces lo que se hizo fue establecer un marco regulatorio sobre la base de la seguridad y alta pureza de los materiales que se usan en cada nueva tecnología. Las similitudes en la composición se utilizaron para respaldar un enfoque simplificado que permitiera la evaluación futura de otros productos que van a aparecer, como glicósidos de esteviol, que tengan otras tecnologías que aún no están desarrolladas o en proceso. Y entonces, siempre que el producto final de una nueva tecnología cumpla con la especificación actual de pureza del JECFA de no menos de 95% de glicósidos de esteviol totales, lo único que quedaba a considerar era consideraciones de seguridad respecto de los procesos de fabricación. Y entonces lo que hay que entregarle al JECFA para la evaluación son detalles de fabricación, datos de pureza, datos de identidad y los detalles tecnológicos que se usaron en estas nuevas tecnologías. Las conclusiones del JECFA, que llegaron en 2019, se las voy a mostrar
más fácil en esta reducción, digamos, de lo que dice el informe. Dice: en la presente reunión, el comité determinó que no existen problemas de seguridad para los glicósidos de esteviol producidos por cualquiera de estos métodos, que dan como resultados productos con 95% o más de glicósidos de esteviol, según las especificaciones existentes. Y el comité indicó que la IDA sigue siendo 0,4 miligramos, tal como estaba establecida, estos expresados como esteviol, y se aplica a todos los glicósidos de esteviol producidos por los 4 métodos que comentamos. Entonces, lo que se ha hecho en JEC fue publicar anexos para estas 4 variedades, y aquí vemos entonces las especificaciones que les mostré, pertenecen a la monografía 23, donde se presentan las especificaciones técnicas y métodos de análisis para los 4 productos que se obtienen de las diversas tecnologías. Entonces hemos visto en detalle cuál es la oferta actual de glicósidos de esteviol, y vamos a ver ahora un nuevo producto en el mercado, relativamente nuevo. Fue aprobado por la FDA como GRAS, es decir, Generally Recognized as Safe, un producto seguro, la alulosa, que es un azúcar raro que está teniendo un éxito monumental en la sustitución de azúcar. Entonces, ¿qué es la alulosa? La alulosa pertenece a un grupo de azúcares raramente presentes en la naturaleza, que están en mínimas proporciones en cantidades en productos naturales. Es un monosacárido, un epímero de la fructosa, ahora vamos a ver, que tiene menor dulzor que la sacarosa, solo el 70% del dulzor, y que según el marco normativo, el país donde se la apruebe, tiene 0,2 calorías, 0,4 kilocalorías como en FDA, o 0 kilocalorías por gramo como en México. Es un azúcar, es un monosacárido, tiene el mismo perfil de sabor que la sacarosa, la misma aparición en el paladar, la misma desaparición del paladar, y se comporta como un azúcar con las mismas características funcionales en alimentos y bebidas. Como ya les había comentado, se encuentra en cantidades pequeñas en productos naturales como higos o pasas de uva, también en el azúcar mascabo, pero en realidad, para producirla industrialmente, es necesario partir de la fructosa, y la fructosa se obtiene por diversos pasos que involucran distintas amilasas, glucoamilasa, glucoisomerasas, para obtener a partir del maíz la fructosa. Y luego lo que se hace, se epimeriza, es decir, se rota el oxidrilo en carbono 3, mediante una conversión enzimática con una enzima específica, la dealulosa 3 epimerasa. Se obtiene en ese caso entonces la alulosa, que se separa por cromatografía, y luego se evapora para obtener un jarabe de alulosa que tiene una concentración variable entre 71 y 78 gramos por 100 mililitros por 100 mililitros de la solución, o bien también se puede secar y cristalizar para obtener alulosa en polvo. Ahora, esta particular estructura química, donde el oxidrilo de carbono 3 está rotado, y esa es la alulosa, hace que este azúcar sea absorbida completamente, pero no sea reconocida por el cuerpo humano, y por ende no es metabolizada. No es metabolizada en el organismo, de modo que no aumenta la glucemia en sangre ni la insulina en el plasma. No es cariogénica, no es reconocida como un azúcar por las bacterias de la cavidad oral. Además tiene una particularidad: como se la usa para reemplazar azúcar en otras innovaciones donde también se pueden usar polialcoholes, comparativamente no tiene ningún problema de causar síntomas gastrointestinales, es decir, es bien tolerada, y esa es una ventaja respecto del uso de polialcoholes, que tienen algunos problemas de tolerancia gastrointestinal. Este es un estudio realizado en Canadá
que ha permitido evaluar que la alulosa no aumenta los niveles de glucosa ni de insulina en sangre, y se ha hecho tanto en individuos diabéticos como sin diabetes para medir el caso de la insulina. Aquí vemos que en el estudio no se observa el aumento de insulina ni de glucemia en sangre en pacientes sanos y en pacientes que viven con diabetes. Esta particularidad ha hecho que la evaluación del FDA para el uso de la alulosa sea muy específica respecto de describir el metabolismo, y dice: con base en nuestra revisión de la evidencia, concluimos que la alulosa, una vez ingerida, se absorbe rápidamente en 1 hora y se elimina del plasma en 24 horas. El 70% de la alulosa consumida por vía oral se elimina intacta, sin metabolizar en orina, y el resto por heces a las 48 horas. De modo que la excreción es completa y la alulosa no se metaboliza. La alulosa produce solo una insignificante respuesta glucémica e insulinémica, no se fermenta fácilmente en el intestino grueso, para la FDA proporcionando no más de 0,4 kilocalorías por gramo. Dado el bajo potencial cariogénico y su fermentabilidad insignificante, concluimos que la alulosa no promueve la caries dental. Y sobre la base de la totalidad de la evidencia disponible, de la que se puede extraer conclusiones científicas, la alulosa prácticamente no se metaboliza en el cuerpo humano y no promueve la caries dental, es la conclusión final del reporte, de modo que eso ha hecho que en el año 2019, solo 2 años atrás, y antes de que empezara a regir en Estados Unidos en enero del 2020, la declaración de azúcares totales y azúcares agregados, la FDA confirmó que la alulosa no se computa en azúcares totales, tampoco se computa en azúcares añadidos ni agregados, y por lo tanto solamente se suma al total de carbohidratos. Eso en Estados Unidos. En México la situación es diferente, dado que en México se define azúcares libres como los monosacáridos y disacáridos metabolizables o disponibles, añadidos a los alimentos, de modo que para la legislación la alulosa no es un azúcar libre, por ende tampoco se computa como azúcares añadidos, y además cuando se debe calcular el cálculo de la energía a los efectos de la declaración en la etiqueta nutricional, la cantidad, el factor de conversión de energía para la alulosa es 0 en México. De modo que en México un producto que contiene alulosa no debe llevar una alerta de azúcar, no debe llevar ninguna leyenda contiene edulcorantes, no debe llevar ningún sello si el producto ha sido modificado, innovado con la utilización de alulosa en reemplazo del azúcar. Esto aparece en el acuerdo de aditivos, el anexo 8, donde aparece tachada la alulosa del acuerdo de aditivos, porque inicialmente la alulosa había sido aprobado en México como un aditivo alimentario. Muy bien, esta es una diapositiva bastante difícil de leer, les pido disculpas, pero reúne la información sobre las cantidades de uso permitidas, los niveles de uso permitidos en alimentos y bebidas. Hay que tener presente que la sustitución en muchos casos puede ser total, como en el caso, por ejemplo, de un edulcorante de mesa, donde lo que se vende es alulosa, 100%, pero también se puede usar con ciertos niveles de aceptación dependiendo de la categoría. Por ejemplo, en caramelos duros el reemplazo puede ser hasta un 70%, en otras categorías, por ejemplo, en chicles de mascar, en gomas de mascar, 50%, y en bebidas, donde se estima que el consumo puede ser muy alto, no puede superarse la sustitución con más de un 3% de alulosa en la bebida. De modo que el número de aplicaciones o de alimentos y bebidas es muy grande, la sustitución es muy sencilla, estamos
utilizando para reemplazar azúcar otro azúcar cristalino, o también puede hacerse en sustitución en aplicaciones que lo permitan, por ejemplo los horneados o los helados, en soluciones en tipo jarabe. Y una aplicación que está teniendo mucho éxito en varios países es el hecho de que la alulosa sería el único azúcar permitido en las dietas keto o ceto, depende cómo la llamen. En la mayoría de los países se usa keto como en inglés, y hay varios productos, estos acaban de aparecer. Esta es una mezcla para preparar un bizcochuelo tradicional, un queque tradicional, un pong, ustedes lo llaman en México de manera diferente, pero lo que sería un producto horneado que solamente declara 4 gramos de carbohidratos netos, porque la alulosa no se computa. También me gustaría mostrarles este producto lanzado un mes atrás. Es un producto cereales de desayuno que no tiene ningún sello en México, es un producto lanzado en México y también en otros países, que contiene azúcares añadidos cero, y lo que contiene es alulosa. El total de azúcares, 7,9 gramos, proviene de las frutas en polvo, o sea, manzana en polvo, arándano y betabel en polvo, y es un producto que solamente tiene 330 calorías, y fíjense que estratégicamente la cantidad de sodio declarada es 329, que es lo que tiene el producto, de modo que tampoco tiene un sello de alto o exceso de sodio. Es un producto muy logrado en un país donde se hace muy difícil reformular un alimento para disminuir la cantidad de azúcares y escaparle al sello, por cuanto se da el caso paradigmático que una bebida reducida en azúcares con 2 gramos de azúcar, debido a que tiene muy pocas calorías, tendría el mismo sello exceso de azúcares que tiene una bebida que contiene 10 gramos de azúcar por 100 mililitros. Es decir, la normativa mexicana hace muy difícil la reformulación, porque para computar la exigencia del uso del sello hay que hacer un cálculo de las calorías aportadas por el nutriente dividido las calorías del producto, y por ende productos con muy pocas calorías se ven negativamente impactados, que deben usar el sello de exceso de azúcar, aunque tengan solo 2 gramos de azúcar. Esto es un defecto en la normativa que esperamos que en algún momento se reduzca, se cambie, pero mientras tanto vemos otros lanzamientos en Costa Rica, en Panamá, que también utilizan alulosa en productos como helados o bebidas de almendras. Y estos son lanzamientos en Chile, en la categoría edulcorantes de mesa. En el caso de Yansa, alulosa potenciada con sucralosa, para no tener que usar la misma cantidad de cucharadas que el azúcar, sino que está, digamos, potenciado el dulzor con sucralosa. O bien alulosa, que se vende en solución como si fuera un jarabe para esta utilización de un edulcorante de mesa. Y tenemos acá un producto realmente innovador, que es un jarabe para los panqueques, que puede perfectamente usarse y que es 100% alulosa. Como conclusiones, entonces, estamos hablando de que la reducción del azúcar es un objetivo clave, no solo entre los consumidores que buscan reducir el consumo de azúcar, sino también entre los productores de alimentos y bebidas que están interesados en hacer innovaciones de alimentos de este tipo. Los consumidores, además, se ve en las evaluaciones que están reduciendo tanto el consumo de azúcar como de edulcorantes artificiales o sintéticos, y prefieren las alternativas de origen natural. Y que gracias a desarrollos científicos recientes para mejorar el sabor y las propiedades físico-químicas de la stevia, y a las nuevas técnicas de producción, y también a técnicas rentables de alto rendimiento que permiten producir azúcares raros como la alulosa para obtenerlos en cantidades disponibles para el mercado, son algunas de las tecnologías emergentes que pueden ayudar en la reducción de azúcar en América Latina, donde además hay digamos, exigencia de poner sellos altos en azúcar o exceso de azúcar en alimentos y bebidas. Entonces, con esto quiero realmente agradecerles la atención,
por estos minutos que hemos compartido. Quedo abierta a todas las preguntas que tengan con mucho gusto, y además vamos a compartir ahora con ustedes un video del JECFA que me encantaría que le presten mucha atención. Entonces, con esto dejo de compartir pantalla y entonces les pido que por favor veamos el video. JECFA is an expert committee of international scientists that are experts in food safety. These are prominent scientists acknowledged for their scientific excellence from all over the world. And they have to agree on the interpretation, what the scientific information actually tell us. And for example, for food additives, they then agree upon a safe level of exposure for consumer so that we can eat the food over lifetime without having to worry about our health. I think the safety of food additives is really important. I'm a dietitian by training, I work in food regulation, and I'm a mum of young children, so discussions about food additive safety come up all the time. So working in the area that I do, I like being able to say to people, you know, we assess the safety of food additives, they wouldn't be approved if there was any issues with relation to their safety. The scientists are experts in the different disciplines in food safety. They can be toxicologists, epidemiologists, or from other disciplines that are necessary to evaluate the safety of such chemicals in the food supply to assure that our food is safe. Food additives are important because they serve a multiple number of functions, including preserving food and making it economically feasible to store food on the shelf. And they also add properties to food that make them more pleasant to consume. To me, it's a common misunderstanding that food additives are the most dangerous things. To me, the most dangerous things in food are actually the natural toxins and spoiled food. I can tell the public out there, the consumers out there, to be rest assured that WHO and the JECFA experts do a great deal of work to ensure the safety of the food that people eat. The work of JECFA is very important for the consumer, for us all. The independent advice provided by these world-renowned experts is really based on the scientific data and facts only. And the recommendations coming out of JECFA form the basis and feed directly into the development of food safety standards, global food safety standards, the Codex Alimentarius, which is really the global benchmark for the safety of our food supply. Muchas gracias, doctora. Muy interesante la información que nos comparte, sobre todo porque es importante difundir la funcionalidad de los edulcorantes en un contexto donde se requiere tener información clara
sobre este tipo de ingredientes y el papel que juegan en las reformulaciones de alimentos y bebidas. Doctora Susana, tenemos muchas preguntas de la audiencia que le pediremos nos ayude a responder, pero antes de comenzar, si me lo permite, quiero presentarles a Liliana del Valle Torres, quien tiene un mensaje de nuestro patrocinador Suyen. Ella es director comercial multilingüe con 25 años de experiencia en la industria de alimentos en la TAM. Se ha desempeñado en diferentes posiciones en empresas enfocadas en negocios B2B y B2C. Es maestra en Administración con especialidad en Dirección General y Mercadotecnia por el ITAM y licenciada en Química de Alimentos por la UNAM. Actualmente es Senior Director Business Development LATAM de Suyen. Hola Liliana, bienvenida. Gracias, Gris. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Permítanme un momentito. ¿Ahí ya la ven? Ahí se ve muy bien Liliana, ya la vemos también amplia. Perfecto. Okay. Bueno, buenos días. Soy Liliana del Valle, cabeza de Suyen para la TAM. Hoy quisiera compartirles un poco de Suyen. Suyen es una empresa americana innovadora con presencia mundial que conjunta la tecnología y lo mejor que hay en la naturaleza y el expertise en modulación de sabor para reducción de azúcar, logrando soluciones saludables, naturales, con excelente sabor que provoca el deleite de los consumidores. Tenemos un equipo robusto para investigación, por lo que desarrollamos, producimos y distribuimos nuestras soluciones. Nuestra misión es reducir azúcar en la dieta global, trabajando de la mano con nuestros clientes en todo el mundo, creando soluciones reducidas en azúcar o sin azúcar que sean deliciosas. Les muestro un mapa de nuestra presencia global, lo que nos permite trabajar con empresas en cualquier lugar del mundo y ofrecer nuestras soluciones. Tenemos plantas de producción, laboratorio, investigación y desarrollo y oficinas en América, Asia y Europa. Nuestras soluciones engloban 3 pilares. El primero, el verde, es la reducción parcial o total de azúcar con edulcorantes naturales. El segundo, el azul, es la reducción parcial de azúcar con modulación de sabor que se declara como sabor natural. Y el tercero, el anaranjado, es la solución completa que engloba todas las tecnologías de la compañía, es decir, reducción parcial o total, con modulación de sabor, mouthfeel, textura e ingredientes funcionales. En cuanto a la expertise de sabor que tenemos están reducción de astringencia, mejora de dulzor, bloqueo de amargos, control de resabio dulce, que es lo que le llamamos linger, mejora de cuerpo, que es el mouthfeel, balance de textura y principalmente. Nuestras soluciones están patentadas, ayudan a limpiar etiqueta, son kosher y halal, libres de organismos genéticamente modificados, con varias soluciones innovadoras por patentar y soluciones aprobadas globalmente. Nuestra propuesta de valor está basada en la experiencia de nuestros equipos de investigación, innovación, evaluación sensorial y aplicaciones para lograr los mejores perfiles de sabor, un portafolio estandarizado para diferentes tipos de aplicaciones, soluciones a la medida de nuestros clientes y laboratorios ampliamente equipados en todas las regiones a los cuales están cordialmente invitados. Les agradezco mucho su tiempo e interés y quedo pendiente para cualquier duda o comentario. Aquí dejo mis datos de contacto. Mi equipo y yo estaremos felices de atenderles. Muchas gracias. Muchas gracias por tu mensaje, Liliana. Así que ya lo saben, si desean contactar a la empresa, los datos aparecieron en pantalla y también se anotarán en el chat. O si lo desean, los invito a darle clic en el botón patrocinador que se encuentra del lado derecho arriba del chat para que revisen todo el portafolio de la empresa. Y ahora sí, damos comienzo al bloque de preguntas y respuestas. Doctora Susana, tenemos muchísimas, hemos seleccionado algunas y voy a empezar con la primera. Primero, doctora, ¿cuál es la regulación de la lulosa en la Unión Europea? La lulosa no fue incorporada a la normativa de la Unión Europea, está en evaluación hace varios años y se espera que tendrá una resolución porque va a ser aprobada como nuevo alimento, como novel food, que lleva un periodo muy largo de evaluación. Así que tendremos, yo creo, novedades muy prontamente. Muy bien, doctora. Ahora, ¿habrá o existe información de recomendaciones o tendencias del uso de cazaba como endulzante natural?
No estoy al tanto de aprobaciones de cazaba en varios países. Es una fruta la cazaba, o sea, no creo que tenga que superar muchos escollos para lograr la aprobación como fruta. No estoy al tanto de las aplicaciones de este, digamos, fruto para sustitución de azúcar. Tampoco conozco exactamente la composición. No es un sustituto de azúcar, debe tener azúcares como fructosa, glucosa, sacarosa. Va a ser considerado un azúcar, cualquiera sea el uso. Ok, y sobre todo como están resurgiendo como que estas alternativas, ¿no? Estos frutos, para poder aplicarlos todavía es un proceso, ¿no, doctora? Es largo el estudio de cada uno de estos frutos, ¿no? Sí, es un proceso aislado. Por ejemplo, tengan presente que existe el jarabe de agave, pero los azúcares del jarabe de agave son azúcares de la naturaleza, tiene también una composición muy particular, pero finalmente terminan siendo rotulados como azúcar, porque contribuyen como azúcares a la dieta. Ok. Sobre otro fruto, doctora, ¿cuál es el poder edulcorante de la tagatosa y su límite máximo de uso? Bueno, la tagatosa es otro azúcar raro que ha tenido bastante éxito en países como Chile, por ejemplo. La tagatosa, a diferencia de la lulosa, tiene un valor de referencia para la energía de 1,5 calorías por gramo, de modo que no es totalmente no metabolizable. Parte de la tagatosa se metaboliza en el cuerpo humano, así que depende del país donde se utilice cuál es el valor de referencia de energía o de conversión de energía que hay que utilizar. Tengo entendido que en Chile es 1,5, en México también, y eso depende de la normativa de cada país. Es también menos dulce que el azúcar, de modo que usualmente se utiliza en combinación con sucralosa y con stevia en el mercado chileno. Hay varios edulcorantes de mesa que utilizan tagatosa y también mezclas para preparar productos horneados que utilizan tagatosa. Ok, y ahora, ¿qué tan usada es la alta fructosa en la industria alimentaria? El jarabe de maíz de alta fructosa es tremendamente utilizado en la industria alimentaria, al igual que la sacarosa, su composición. Por ejemplo, el jarabe de maíz de alta fructosa, hay diferentes composiciones, pero la más usual, que se conoce como jarabe 55, tiene 55 partes de fructosa y 45 partes de sacarosa, de modo que es prácticamente idéntico a la sacarosa metabolizada. La sacarosa es una molécula de fructosa y una molécula de glucosa. En el organismo no hay diferenciación. El jarabe de maíz de alta fructosa funciona en el organismo humano igual que el azúcar de mesa, y la conveniencia del uso de jarabe de maíz de alta fructosa es el hecho de que se obtiene del maíz, y por lo tanto en países que no son productores de sacarosa, o sea, de azúcar de caña o de remolacha, se utiliza mucho este derivado del maíz que tiene el mismo poder edulcorante que la sacarosa. Ok, gracias, doctora. Siguiendo con la línea de edulcorantes naturales, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de utilizar glucósidos de esteviol o fruto del monje? Bueno, hay un beneficio de marketing, o sea, todos los edulcorantes no calóricos son inocuos y perfectamente utilizados, como ya han visto, se pueden utilizar y son completamente seguros para el uso en alimentos y bebidas. Pero hay una tendencia muy fogoneada desde el Internet de que aquellos productos de origen natural tienen una mejor percepción por parte del consumidor. Hay como una tendencia hacia lo orgánico, lo natural, que no está fundada en la toxicología, porque todos son igualmente inocuos, pero sí hay una preferencia y por ende se nota un aumento sostenido tanto de fruto del monje, que está muy poco aprobado aún en varios países. Sí está aprobado en algunos pocos países de Latinoamérica, pero no en todos, y entonces el fruto del monje se utiliza muy bien dentro de mezclas saborizantes que se rotulan en los alimentos como aromatizantes.
y contienen el fruto del monje, que en realidad no está declarado como edulcorante no calórico. Hay un aumento muy significativo de usos de glicósidos de esteviol, que tienen muy buena percepción por parte del consumidor, por su origen, y también de fruto del monje. Vamos a ver, hay una creciente ola de investigación, y vamos a ver en el futuro muy cercano edulcorantes no calóricos que en realidad son proteínas dulces, como ya tenemos en el caso de otros productos que están en aprobación actualmente en la evaluación toxicológica, y los van a ver aparecer en la próxima década. Ahora, doctora, ¿qué hay de los oligosacáridos como sustitutos de azúcar y cuáles son los más importantes? Bueno, hay varios oligosacáridos que tienen mucha aplicación. Tal vez el más conocido es la inulina. La inulina también es de extracción natural, se obtiene de las raíces de una planta, y por lo tanto, y además puede ser hidrolizada para tener polímeros de menor peso molecular. A eso se los llama fructooligosacáridos. Tanto la inulina, que es de más alto peso molecular, como los fructooligosacáridos de menor peso molecular son muy utilizados en la sustitución de azúcar en varias categorías, por ejemplo, helados, tienen muy buena performance en helados y en otros productos también, y además tienen el beneficio que la inulina puede además ser rotulada como fibra dietaria. Y entonces también los galactoligosacáridos y los isomaltoligosacáridos tienen su lugar en la sustitución de azúcar, y en ciertas categorías son muy utilizados. También vemos, por ejemplo, barras de cereales que utilizan inulina en su composición, y acá, como en todos los casos, lo importante es transmitirle al consumidor la noción de qué es el ingrediente que está comiendo, porque también hay un movimiento en internet de no comas aquello que no puedes pronunciar, o no comas aquello que tu abuelita no usaba en la cocina, que no tiene ningún sustento científico, porque de eso se trata la innovación. Y entonces la recomendación es siempre explicar al consumidor, digamos, hacer masiva la información de estos nuevos ingredientes, porque si no el consumidor no reconoce la palabra, no está instruido en el tema, y puede rechazarlo por el simple hecho de que no conoce el nombre. Claro, sin duda mucho trabajo por hacer, ¿no, doctora? Por esta también mala información, de cierta manera, ¿no? Y con las nuevas implementaciones regulatorias, pues un poquito más, ¿no? Y tocando este tema o este aspecto regulatorio, doctora, en su opinión, en México, ¿cuál es el marco regulatorio para los edulcorantes? Bueno, el marco regulatorio es el acuerdo de aditivos. Los edulcorantes no calóricos están, igual que en todos los países del mundo, digamos, aprobados por la autoridad sanitaria. Y cuando la aprobación se lleva a cabo, no se distingue el grupo etario al que va dirigido el alimento. Los únicos alimentos que tienen aprobación diferenciada son los alimentos para propósitos médicos, los alimentos para grupos especiales o con necesidades especiales, los alimentos para niños de corta edad, o los sustitutos de la leche materna. No se recomienda en niños de corta edad, y estamos hablando de lactantes o infantes de 1 o 2 años, que se utilice más que una alimentación casera hecha en el hogar. Ahora, a partir de los 3 años, un niño puede comer lo mismo que come su madre, y si bien es lógico comprender que la necesidad del crecimiento en las primeras etapas de la vida hace que uno tenga que consumir alimentos calóricos, y que por ende no tenga sentido darle un alimento reducido en calorías a un niño cuando tiene que crecer, sí puede indicarse en el caso de un niño que nace con diabetes o que padece la diabetes desde niño, que pueda consumir algún alimento dulce, edulcorado con edulcorantes no calóricos, porque no hay riesgo alguno para su salud. O sea, es muy confusa la normativa mexicana, porque induce a pensar que los edulcorantes no calóricos no pueden usarse hasta los 16 años de edad. O sea, es muy confuso la señal de advertencia que han puesto la leyenda. Ahorita que menciona justo eso, doctora, ¿no? Esta importancia en cuanto al consumo, ¿no?
duda, ¿no? Sobre si es bueno o no o consumir edulcorantes no calóricos. En este punto, doctora, es preciso, es importante decir si existen contraindicaciones sobre el consumo de edulcorantes no calóricos, por lo que acaba de decir, pues no. Pero ¿cuál sería entonces la ingesta diaria admisible de un edulcorante, ¿no? En una dieta regular. La regla de oro, como decimos siempre los científicos de alimentos, la regla de oro es que la ingesta diaria admitida, o como se llama en México, ingestión diaria admitida, se evalúa para cada edulcorante no calórico en forma individual y no son aditivas, es decir, yo puedo consumir varios edulcorantes en el día, sucralosa en el café, acesulfame-K y aspartamo en las bebidas, y así variando la cantidad de edulcorantes, que el riesgo de superar la ingesta diaria admitida es prácticamente escasísimo. Ya hemos visto que en Chile, un país donde se han reformulado y se ha disminuido azúcar con el uso de edulcorantes, ha sido masivo, y aún así no se supera el IDA en ninguno de los grupos etarios estudiados de 2 a 75 años, y esto es un estudio del Ministerio de Salud y Achipia de Chile, la Agencia de Inocuidad Alimentaria, de modo que el uso en cualquier grupo etario, salvo niños de corta edad, estoy hablando 1 o 2 años, donde no se recomienda consumir alimentos de bajas calorías ni sin azúcar por la necesidad del crecimiento en sí, los edulcorantes no calóricos son seguros en cualquier grupo etario. Fíjense que JECFA no hace una evaluación basada en la edad, y en el video se ve claramente que una de las evaluadoras habla de los niños pequeños, ¿no? Eso vale para cualquier aditivo alimentario. Son aprobados para la población general, así dice JECFA en su evaluación. Muy bien, doctora. Esto aplica también a los edulcorantes artificiales, ¿no? Como aspartame, azulfame-K. Ok. Existe también mucho la duda, doctor, y pregunta, ¿no? Si hace algún daño los edulcorantes no nutritivos como el aspartame, justamente, y si es cierto que el acesulfame-K está prohibido en Estados Unidos y la Unión Europea. El acesulfame-K está admitido en los Estados Unidos, está admitido en la Unión Europea y en cientos de países. Los edulcorantes no calóricos, como ya les dije, son todos evaluados como aditivos alimentarios con la misma rigurosidad que el JECFA utiliza para todos los aditivos alimentarios que se utilizan en el mercado. Y además hay que tener presente que como el JECFA y también la Autoridad Sanitaria Europea, EFSA, son grupos de científicos, lo que hacen es una reevaluación periódica de la información actualizada para evaluar o reevaluar cada aditivo alimentario, y de hecho hoy en día está en curso la reevaluación de los edulcorantes no calóricos para ver si hay alguna información que deba ser considerada, dado que algunos de ellos han sido aprobados, por ejemplo el aspartamo en 1980, la sucralosa en 1990, han pasado 30, 40 años. En 2013, la Autoridad Sanitaria Europea, EFSA, hizo la reevaluación del aspartamo, fue el primero que reevaluó y llegó a la conclusión de que no había necesidad de modificar la ingesta diaria admisible y que se ratificaba la inocuidad del aspartamo para su uso en alimentos y bebidas. Muy probablemente a fin del 2021 veamos reevaluaciones publicadas en la literatura científica, o sea, en la página de EFSA, de estas reevaluaciones periódicas que se están haciendo de todos los edulcorantes. Ok. Vemos, doctora, que hay muchas alternativas de edulcorantes, ¿no? ¿Se pueden combinar estos? Y si es así, ¿cuáles recomienda? ¿Cuáles serían como las mejores opciones? La recomendación depende de la aplicación, y cuando nosotros hablamos de aplicación hablamos del uso en un alimento, en una categoría de alimento particular. Entonces, se han visto muy buenas combinaciones de sucralosa y stevia. La sucralosa tiene la capacidad de moldear, de minimizar el efecto de resabio amargo de algunas stevias, aunque hoy en día hay que decir que las nuevas tecnologías permiten unos sabores perfectos de rebaudiósido D, rebaudiósido M, rebaudiósido E, hay nuevas glicosios de esteviol minoritarios
que son producidos por nuevas tecnologías con un perfil de sabor perfecto, pero aún así la sucralosa se combina muy bien. Otra combinación sinérgica que es muy utilizada en la industria de bebidas es acesulfame K-aspartamo, y ahí hay una sinergia que permite reducir la cantidad de ambos en un 15%, por cuanto combinados se potencian entre sí, se llama sinergia del sabor. Entonces esa también, hay mezclas de 3 componentes que están siendo utilizadas, y depende, esto es a prueba y error, o sea, no hay una indicación, pero sí los técnicos en innovación, los profesionales están acostumbrados a hacer pruebas de diferentes mezclas para conseguir el mejor perfil de sabor, no solo la potencia del dulzor, sino cómo el producto aparece en el paladar, ¿no? Porque importa tanto llegar a la potencia del dulzor que imite a la cantidad de azúcar original en el alimento, como que este dulzor aparezca con una cierta velocidad en el paladar y desaparezca también sin mantenerse y sin que uno sepa, o sea, siga sintiendo el sabor dulce en el paladar unos minutos más tarde. Ok, por tiempo, doctora, tenemos un par de preguntas más. La primera es siguiendo con esto que menciona de las recomendaciones. ¿Qué edulcorantes serían las más recomendables para personas que presentan diabetes? Cualquiera. Una persona que vive con diabetes, un paciente diabético, puede consumir cualquier edulcorante aprobado en su país sin riesgo alguno y de acuerdo a su preferencia del sabor. O sea, es una preferencia personal. A mí me gusta más la sucralosa en el café, por ejemplo, pero probablemente a otra persona le guste más otro edulcorante. A mí me gusta la stevia en productos con frutas, pero no en otros, y eso depende de cada uno. No hay un problema de inocuidad para ninguno de ellos, solamente una preferencia gustativa. Y aquí también la gran oportunidad, ¿no? En diversas aplicaciones entonces, porque si todas pueden aplicarse, ¿no? Pueden usarse, pues la gama de productos es grande, ¿no? Para estas personas que pues también quieren y buscan ese dulzor, ¿no? En los productos. Vamos a reconocer entonces aquí la gran función que cumple la ciencia y tecnología de alimentos. Esta tendencia por lo natural no puede ignorar que la innovación de la ciencia y la tecnología de alimentos ha permitido hacer alimentos que no existen en la naturaleza. Por ejemplo, no existen alimentos dulces aptos para un diabético. Hoy sí existen alimentos dulces gracias a la tecnología de alimentos, así como existen alimentos aptos para celíacos y alimentos para otras particularidades o necesidades dietéticas que pueda tener un individuo. Y es gracias a la tecnología y a la ciencia que hoy cualquier individuo dispone de una gran variedad de alimentos y bebidas aptos para su necesidad. Claro, y entonces pues para cerrar, doctora, si nos puede decir hacia dónde van los edulcorantes y cómo la ciencia, la tecnología, los nuevos métodos de extracción van pues saben de todo este campo, ¿no? De posibilidades. ¿Qué viene para toda esta área de edulcorantes? Viene una gran innovación, va a continuar la innovación en stevia porque ha sido muy aceptada y ha sobrepasado, digamos, ha superado la etapa de aprobaciones, que eran un tema que era muy importante, o sea que la innovación en esa área continúa. También van a ver aparecer una cantidad de edulcorantes no calóricos basados en proteínas dulces, es otro campo de investigación que está muy vivo. Los edulcorantes, fíjense ustedes que hasta 1980 la población disponía solamente de 2 edulcorantes, sacarina y ciclamato. No existía otro edulcorante, el primero que se aprueba en 1980 es aspartamo. Y la variedad ha ido realmente en aumento y va a seguir en aumento porque hay una necesidad real de disminuir el consumo de azúcar, pero no necesariamente la gente desea dejar de consumir productos, alimentos y bebidas dulces. Otra cosa que hay que tener en consideración, y esto es muy importante, que salvo que en el caso de la alulosa, donde la contribución calórica es nula, sustituir azúcar
permite hacer alimentos sin azúcar, pero no necesariamente sin calorías, ¿no? O sea, uno puede sustituir azúcar en un cereal o en una barra de cereales, pero las calorías de los cereales siguen estando ahí. Y entonces no hay que confundir al consumidor que la sustitución de azúcar necesariamente hace un alimento libre de calorías. Eso es solamente verdad en las bebidas azucaradas que se reemplazan con edulcorantes no calóricos. Solo el caso de las bebidas sin calorías es realmente un producto de ese tipo. Los demás siempre van a tener aporte calórico de otros nutrientes, ¿no? Ok, pues muchísimas gracias, doctora. Con esto terminamos el bloque de preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, antes de irnos, yo quiero invitar a todos nuestros asistentes a nuestros próximos webinars. El primero se llevará a cabo el 15 de julio a las 10 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México. Será impartido por Maripía Cuervo Pliego, Food Developer y Food Tech en Kellogg's Latinoamérica. Se titula Inocuidad alimentaria en la realidad de la innovación ágil, una charla en la que se conversará acerca de los principales retos que tienen los equipos de inocuidad en los procesos de innovación ágiles. El segundo webinar se realizará el 29 de julio a las 10 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México. Será impartido por Julián Lara, gerente de empaque, Research and Development, Innovation de Perfective and Mele. Se titula Empaques funcionales y amigables con el medio ambiente, cuando menos es más, en donde explicará los conceptos, estrategias e iniciativas en materia de sustentabilidad en torno al diseño de un empaque o producto. Finalmente, quiero agradecer la participación de la doctora Susana, así como la colaboración de Suyen y, por supuesto, a todos ustedes, nuestros asistentes, a quienes les recuerdo que en los próximos días les enviaremos la liga para revivir esta conferencia en el momento que lo deseen. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.